siguiendo nuestras estaciones de Radio María de Colombia y Radio María del Perú. En esta noche, como todos los martes, con Fiorella de Ferrari, hacemos radio, construimos radio. Ella me acompaña hoy desde Córdoba, en Argentina. Y con ella vamos a tener un invitado muy especial desde el Perú. Me permito saludar a Fiorella. Es un gusto que estés con nosotros de nuevo esta noche. Bienvenida, Fiorella. Muchísimas gracias, Padre Germán. Un saludo a todos nuestros oyentes de Radio María de Colombia y del Perú y desde todos los lugares del mundo donde nos estén escuchando. Y esta noche tenemos un tema que es muy propio para este tiempo de Cuaresma, que es el tema de la conversión. Jesús sigue llamando a sus seres queridos, a sus hermanos, y desea que este pedido que él hace, conviértanse y crean en el Evangelio, sea válido hoy. Y tenemos un invitado especial, que es el licenciado Magíster Dante Urbina, de Perú, que nos va a estar acompañando con su testimonio. Bienvenido, Dante, a este programa de Radio María. Muchas gracias, de verdad me siento muy contento de que me inviten a un espacio tan especial como Radio María. Buenas noches, Dante. Nuestro saludo desde Radio María en Colombia. Sí, buenas Fiorella. noches. Fiorella. Bueno, vamos a presentar a Dante. Te voy a tutear, Dante, porque eres muy joven, tienes un magíster en economía y eres una persona que autor de varios libros, conferencista, docente, asesor, consultor, especializado en temas de economía, filosofía y teología. Tiene una página web muy seguida como su YouTube, y es docente docente de la Universidad de Lima en economía. Y por eso te digo, a pesar de todos tus títulos y tu ubicación como economista, me voy a atrever a tutearte, porque eres una persona joven, dinámica. Sí. Y invitado, Dan, porque queremos escuchar tu testimonio de conversión, ¿verdad? ¿Cómo fue? Porque cuéntanos cómo fue tu proceso, ¿no? Y cómo llegaste como economista a tener, inclusive hoy en día te has ido especializando como en la apologética, que es un rubro no muy común en estos tiempos. Bien, a ver. ¿Cómo iniciar la historia? Bueno, hay muchos puntos de inicio que podrían trazarse, digamos, para hacerlo un poco más breve esta presentación. Ya luego, si desean preguntar algún detalle más, quedo abierto a responder. Pero iniciaría con mi etapa de ateísmo. O sea, yo soy un converso desde el ateísmo al catolicismo. Entonces, yo llegué como a una actitud y convicción atea muy fuerte en mi adolescencia, más o menos en torno a los 14, 15 años. Pero en esa etapa de ateísmo a la que había llegado, me di cuenta de dos cosas. Uno, que mi vida no tenía ningún propósito. Y dos, que estaba absolutamente solo. Básicamente, el ateísmo en mí se había construido de una forma intelectual en la cual yo, pues si cualquier persona con la caridad de querer ayudarme, de querer sacarme de ese tipo de pensamiento, intentaba enfrentarme, pues tenía todo para responderle. Pero también había una actitud de fondo, porque a lo que yo había llegado en ese momento era una soberbia absoluta, a considerar a los demás seres humanos como cucaracha. Todos los seres humanos, menos yo. En tanto, había podido avanzar bastante en el ámbito del conocimiento humano, en el conocimiento de las matemáticas, de la lengua, de las ciencias sociales, y me encontraba o pensaba yo que
pues sabía más que todos mis compañeros del colegio e incluso que superaba a varios profesores. Y entonces esa actitud de soberbia me llevó a un punto en que, claro, yo tenía que ser el punto de referencia absoluta. Y si eso es así, Dios no puede existir. Porque si Dios existe, entonces Él es el absoluto y no yo. En consecuencia, si yo voy a ser el absoluto, Dios no puede existir. O sea, no podemos convivir en el mismo espacio. Entonces, así de grande era mi soberbia. Y entonces, como digo, luego de ese proceso de ateísmo, me termino topando con que mi vida no tiene sentido y que estoy absolutamente solo. Estaba solo porque había, con mis actitudes, con mis palabras, con lo agresivo que era en muchas formas, había alejado a las personas de mí. Y de otro lado, con mi egoísmo, al mismo tiempo, pues me había ido encerrando a mí mismo. Entonces, todo era unas consecuencias de encerrarme a mí mismo, dentro de mí mismo, en mi egoísmo y mi soberbia. Y mi objetivo era simplemente ser el máximo, el absoluto. Pero de repente me daba cuenta que eso propiamente no tenía sentido. Y si eso en sí mismo no tiene sentido, si yo en mí mismo no tengo sentido, porque mi punto de referencia era yo, y si yo en mí mismo no tengo sentido, entonces todo se quiebra. Y eso me llevó a un proceso de búsqueda del sentido. Y me dije, ok, acá he llegado a un punto de quiebre. Voy a darle un sentido a mi vida. El sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira, me decía en ese tiempo. Y luego añadía, y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Entonces me embarqué en una aventura intelectual de buscar destruir intelectualmente el catolicismo. Suponía que destruyendo el catolicismo a nivel intelectual, entonces iba a ser la vía más corta, el atajo para llegar verdaderamente a la verdad que yo buscaba. Y en medio de eso, pues comienzo a investigar distintas cosmovisiones. A nivel filosófico, el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, el marxismo, el positivismo, distintas corrientes filosóficas. También me puse a investigar distintas corrientes religiosas, investigué sobre judaísmo, budismo, hinduismo, islam, y en el marco del cristianismo vi también distintas propuestas teológicas, las diversas propuestas teológicas que hay en el protestantismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental, e incluso sectas de inspiración cristiana como Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones. Y mi objeto de estudiar todo eso era juntar todos los elementos desde todos los flancos que yo pudiera para destruir el catolicismo. En medio de ese proceso, voy a abordar la cuestión de la existencia de Dios, porque si el catolicismo cree en la existencia de Dios, entonces para destruir el catolicismo, una de las cosas que habrá que refutar bien a nivel intelectual será la existencia de Dios. E investigando sobre eso me encontré con que habían unas supuestas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Hoy en día no le podría decir supuestas. O sea, en ese momento, claro, yo iba así con esa actitud soberbia, unas supuestas vías para demostrar la existencia de Dios. Hoy en día he escrito un libro entero defendiendo esas vías y tengo múltiples videos, conferencias, entrevistas, debates defendiendo las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Pero me acerqué a ellas con un afán destructivo. Entonces, gracias al Internet, accedo a una versión virtual de la Suma Teológica, la obra de Santo Tomás de Aquino, que es el más grande de los teólogos católicos, siglo XIII. Y en la parte primera, cuestión 2, artículo 3, él desarrolla sus 5 demostraciones de la existencia de Dios. Y cuando yo leo esas demostraciones me quedo pasmado porque encontré una fuerza y profundidad filosófica enorme. Y eso me llevó a reflexionar, o sea, me di cuenta que ahí había algo que no se podía tomar a la ligera. De verdad me sentí como golpeado por la fuerza filosófica de eso y recuerdo que me quedé una hora entera casi que absorto reflexionando sobre esta cuestión.
Y entonces me di cuenta que Santo Tomás desarrollaba más cuestiones de filosofía y teología. Hay muchos que al escuchar a Santo Tomás de Aquino piensan que se refiere a las 5 vías de la existencia de Dios, o sea, que Aquino es igual a las 5 vías de la existencia de Dios. Y a mí un montón de veces me han entrevistado y me han querido llamar para que dé explicaciones de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, como si fuera el tomismo. Pero lo que tengo que decir con mucha contundencia es que esto no es así. Las 5 vías de la existencia de Dios son desarrolladas de forma muy breve en la Suma Teológica, muy, muy breve, y la Suma Teológica es un libro gigante. De hecho, en una ocasión yo les pasé la Suma Teológica a unos amigos en un grupo de WhatsApp, en virtud de lo siguiente. Uno pasó un archivo en PDF diciendo, miren, conseguí la Suma Teológica. Y yo lo abrí y el texto tenía 1000 páginas. Y yo le dije, no creo que esa sea la Suma Teológica. Y me fijé bien y le escribí en el chat, ¿no? Si te fijas, en la primera página dice que es el tomo 1. Entonces, buscamos los demás tomos y bueno, resulta que al final sumaban entre 4000 tantas páginas los tomos completos de la Suma Teológica. Entonces, es un libro enorme que trata muchísimas cosas más allá de la existencia de Dios. Y el punto es que al haberme sorprendido su tratamiento de la existencia de Dios, yo comencé a profundizar y comencé a leer un poco más y un poco más de la Suma Teológica, porque me decía, si el catolicismo es el enemigo intelectual, entonces tengo que enfrentarme al que es el más grande de los teólogos católicos. Y Santo Tomás tiene un método bien particular, porque él se pone objeciones a su propio pensamiento y él mismo refuta las objeciones. En la Suma Teológica los artículos se estructuran así. Se plantea una pregunta. Luego Santo Tomás pone la sección de objeciones, donde dice, objeciones por las que parece que no. Por ejemplo, objeciones por las que parece que Dios no existe. Y pasa a listar diversas objeciones. Mínimo te va a poner 2 objeciones por cada tema que él quiera defender. O sea, él se pone críticas a sí mismo. Luego viene la parte del contraesto, donde Santo Tomás toma alguna autoridad como la Escritura, o los padres de la Iglesia, o algún filósofo, que esté a favor del punto que él quiere probar. Luego de eso hay la parte de la respuesta, donde Santo Tomás desarrolla su propia argumentación de la respuesta que él da a la pregunta. Y luego viene la parte de soluciones, en donde refuta una por una las objeciones que se había puesto al comienzo. Entonces, como que es un sistema muy sólido, y yo me encontraba con que muchas de las objeciones eran inteligentes, fuertes, pero estaban respondidas con mucha mayor inteligencia y con mucha mayor fuerza. Paralelamente, estaba investigando... ¿Te puedo hacer un paréntesis, Dante? Claro. En un momento dijiste que había mucha soberbia en ti. La verdad es que, sí. si puedo ser honesta, la había, porque te sentías con la capacidad de refutar a Santo Tomás. A ver, pero... Sí. Fiorella. Padre Germán. Sí, no, a Sí. ver, aquí me viene a mi mente a un cofundador de Radio María. Me parece verlo en esta noche, a Francisco Herrera. A él pasó por el mismo proceso de Dante. Él murió a una temprana edad, era un genio también en el campo del derecho, de la filosofía, profesor de distintas universidades, murió. Y él se convierte cuando conoce la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y tengo una anécdota, con él fui a Europa cuando se estaba fundando Radio María, pasamos por una librería católica y apenas descubrió que allí estaban las obras de Tomás de Aquino, no solo la Suma, sino como dice Dante, pues toda la enorme producción filosófica y teológica de Tomás. Se sentó como un niño pequeño ahí en la librería mirando estos libros y tuve que controlarle la tarjeta de crédito y todo, porque si no compraba todo esto. Y su conversión, él lo dice abiertamente y lo voy a decir así, de la masonería, porque no, fue Santo Tomás de Aquino. Entonces, aquí creo que también habría, además de lo intelectual, de la búsqueda, una gracia particular de Dios. Y entonces por eso pues me siento particularmente contento de tener a un invitado como Dante esta noche. Sí, Fiorella. Dante, sí, no, te quería preguntar, y después síguenos relatando todo este proceso, pero cuando los estudiosos o los psicólogos de la religión hablan sobre la conversión, ¿verdad? Ellos van a hablar que es un modo afectivo y dinámico de conocimiento
O sea, entra también la afectividad, o sea, ellos van a decir, la afectividad inclina la inteligencia a adherirse al objeto de fe como una verdad, presentándoselo como un bien. Quisiera, ¿cómo fue en tu caso la afectividad? Porque tú nos estás explicando todo un proceso muy racional de tu inteligencia que va a captar esta verdad, pero ¿entra un elemento afectivo en este proceso? Entra un elemento afectivo, pero de forma secuencial. ¿Cómo es esto? Afectivo de forma secuencial. ¿Sí me escuchan, no? Sí, perfecto. Allá. Sí, sí, sí. Esto es así. Primero, yo tengo un proceso de investigación a nivel intelectual y llego a un convencimiento. Yo no le llamo mi conversión, sino llego a un convencimiento intelectual de que al final de cuentas, la postura católica, tal como la exponía y estructuraba Santo Tomás de Aquino, era mucho más sólida y tenía mucho más esa verdad que yo buscaba que cualquier otra postura con la cual yo pretendía destruir el catolicismo. Es decir, encontraba en Santo Tomás de Aquino una mayor amplitud, profundidad, solidez, etcétera, que en teólogos protestantes, que en marcos ateos, liberales, marxistas, que en planteamientos islámicos o budistas o todo ello. Entonces llega un momento en que ya yo con este proceso me digo, no, acá está la verdad. O sea, la verdad estaba allí donde yo pretendía que estaba la mayor mentira. La gran verdad es donde yo pensaba que estaba la gran mentira. Y la verdad está en la Iglesia Católica. Entonces llegué a un convencimiento intelectual, pero mis emociones no iban en esa dirección, porque mi punto de partida era una versión contra la Iglesia Católica y una intención de destruir intelectualmente a la Iglesia Católica. Cuando llego a ese convencimiento, paralelamente concurre la providencia en ayudarme. Mi papá un día llega a casa y me dice, oye, por ahí me han dado este libro, tal vez te puede interesar a ti que estás leyendo tus cosas de teología, ¿no? Y me dio el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Montfort. Caray. Qué curioso. Hoy Entonces yo día, entro, hoy, segunda fase del proceso, pero iban a comentar algo, ahí está. Esa es la edición que tenemos. hecha en El Salvador, Oh, Ah, sí. en San Salvador, en Centroamérica. la Ya. edición que yo tuve en mis manos era un libro blanquito que mi papá trajo así como que le regalaron por la calle ahí, ¿no? Pero después, yo ya cuando llegué a mi proceso de conversión espiritual, que voy a volver sobre eso un momento, pero como han sacado el libro, quiero contar esta anécdota. Entonces, casualmente llega ese libro, El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Pero luego de eso, cuando yo ya me comprometo con la fe católica y todo eso, entro al cuarto de mi abuelita, que es muy religiosa, ya, y ahí había varios libros a los que yo ni atención le había prestado. Pues bien, mi abuelita tenía un montón de libros de San Luis María Montfort. Tenía El Secreto de María, tenía esa edición de portada rosadita del Tratado de la Verdadera Devoción, tenía una edición de portada celeste del Amor de la Sabiduría Eterna y también tenía la carta circular a los amigos de la cruz. Al punto que mi santo favorito no es Santo Tomás de Aquino, mi santo favorito es San Luis María Montfort. O sea, muchos que me escuchan ahí con todo el tema de la intelectualidad y todo eso supondrán, su santo favorito es Aquino. Pues no, claramente Aquino está en mi top de santos, ¿no? Pero para mí, mi santo favorito es San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, mi proceso de conversión a nivel espiritual es luego el convencimiento, como que comienzan a concurrir unos elementos en que yo comienzo a ver más películas religiosas, de la vida de Cristo, de hasta dibujitos de la Biblia, de historia de los evangelios, vidas de santos que me inspiran mucho, las películas de vidas de santos, y comienzo a leer a fondo mi Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, los evangelios. Comienzo a profundizar ya no meramente desde un punto de vista intelectual, sino espiritual, tratando de entender qué quiere Dios de mí. Y al mismo tiempo voy de la mano con el Tratado de la Verdadera Devoción y la devoción a la Virgen María y todo ello.
Y eso me lleva a un proceso que duró como unos 3 meses, aproximadamente 3, 4 meses. 3 meses, más o menos. Y el 14 de febrero de 2007 llega un momento de lo que yo podría considerar mi conversión. Ya no un mero convencimiento intelectual, sino una conversión espiritual. Que la conversión no es fruto de uno mismo, ni de su esfuerzo, ni de su inteligencia. O sea, con mi inteligencia lo más yo podía llegar a un convencimiento. Y ese mismo convencimiento es por gracia de Dios también, porque Dios dispuso ciertas cosas que se pongan en mi camino, como Santo Tomás. O Dios me dio la gracia para que yo pueda seguir investigando. Pero ya el momento especial de mi conversión espiritual es el 14 de febrero de 2007, en donde tengo como una especie de experiencia en que llego a una comprensión de que absolutamente todo debe ser entendido desde el amor, que la esencia de Dios es el amor y que el parámetro absoluto para entender todo es el amor. Entonces, resumiendo, ¿cómo es mi historia de conversión? Mi historia de conversión puede ponerse como del ateísmo al catolicismo vía Santo Tomás. Pero yo preferiría resumirla a nivel espiritual como un tipo cuyo centro era el mismo, el centro absoluto era el mismo, a de repente que Dios me regaló la comprensión de que el centro y absoluto de todo es el amor. Y el amor es la propia esencia divina, porque Dios es amor. Primera Juan 4:8. Y Sí, ese sería un resumen, digamos, la parte espiritual. claro. Dante, yo no sé, también veo analogías, no sé si eres consciente de eso, con San Agustín. Y me parece ver a San Agustín en la vida de Dante también. Inquieto por la verdad, busca la verdad, trata de agotar incluso el dato de Dios hasta que se encuentra al gran San Ambrosio, quien en una predicación le dice en Milán, luego oye y le dice, es que tienes que dejar a Dios ser Dios. Y dado que Dios es infinito, tú no lo podrás agotar con tu pensamiento. Tienes que abrirte al infinito y es bueno que sea infinito para que sea Dios. Y a partir de ahí descubre esta esencia de la que estás hablando. Es decir, es una búsqueda muy honrada la que has hecho. De repente, sí, con un toque de soberbia, como lo has confesado, pero muy honrada para darle piso en la fe, hasta que finalmente entras como en una lucha con el Señor y como Jacob peleó con el ángel hasta que te derrotó, con el arma más poderosa que es el amor. No sé si tienes inquietud también por San Agustín. Ciertamente, ciertamente. Por ejemplo, cuando yo tuve mi proceso de conversión, algo que para mí fue muy importante, luego las películas de vida de santos, fue las obras escritas por los santos. O sea, me comencé a interesar en la tradición espiritual católica, no solo la tradición intelectual. Al presente en mi trabajo público no he hablado tanto sobre eso, pero tengo proyectos a futuro de comenzar a hablar más también sobre esa tradición espiritual. O sea, tengo varios proyectos a futuro que tengo organizados, pero todo va a su tiempo. Yo soy muy sistemático en lanzar cosas. Pero yo he venido leyendo muchos libros de la vida de santos y el libro Confesiones de San Agustín ha sido un libro sobre el que volví muchas veces. Muchas veces lo sacaba, caminaba, me ponía a leer, meditaba, a veces me sacaba lágrimas. Entonces, sí, San Agustín para mí también ha sido una figura muy especial. Más aún cuando San Agustín también, incluso desde el punto de vista intelectual, es el padre de la iglesia que es más veces citado por Santo Tomás. Lo cita una cantidad enorme de veces en la Suma Teológica. Aparte de que la vida de San Agustín sí, ciertamente es una vida donde yo hallo paralelos. O sea, Santo Tomás de Aquino era muy santito desde niñito. En cambio, San Agustín sí pasó una vida bastante desordenada y donde la soberbia tuvo un papel importante. Entonces, en términos de vivencia, ojalá mi vida se pareciera más a la de Aquino, que fue tan santito todo el tiempo, ¿no? Sí, Pero no, hay un poco más de paralelos con San Agustín por ese lado, que también está en mi top de santos. Fiorella. Sí, sí, una cosa importante, Dante, es que tú en un momento has dicho que tú hiciste una parte y por supuesto la otra fue Dios, ¿no? Y mira, leyendo el testimonio de André Frossard, que algunos oyentes conocerán la vida de este francés, que fue educado en el ateísmo total por padres socialistas, comunistas. En la habitación donde él dormía estaba el gran afiche de Marx, y él a los 20 años
entra a una iglesia de casualidad, estaba esperando a un amigo en el barrio latino en París y tiene esta experiencia rotunda de Dios, ¿no? Él dice que él entra a las 5:10 eh, como una persona y a las 5:15 sale, textualmente dice, en compañía de una amistad que no era de la tierra. Pero también dice, nada me ha preparado a lo que me ha sucedido. También la caridad divina tiene sus actos gratuitos. Y así a menudo me resigno a hablar en primera persona. Si me resigno a hablar en primera persona es porque está claro para mí, como que quisiera que estuviese para todos ustedes, que no he desempeñado papel alguno en mi propia conversión. Y es que pienso que sí, como tú, o sea, hay un momento, a pesar de toda tu búsqueda, ¿no? Tú eres consciente que esa es una acción de Dios, que Él va a buscarte y que Él hace aquello que tú no puedes hacer. ¿Fue así? 100% de acuerdo, porque justo cuando al comienzo decía que una parte la hice yo y la otra la hizo Dios, yo iba a interrumpir y decir, no, porque incluso lo que yo aparentemente hice es movido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la ayuda de Dios. Yo no tengo absolutamente nada independientemente de Dios con la cual yo pueda hacer algo bueno. O sea, mi proceso de búsqueda es porque Dios dispuso ciertas circunstancias y puso cierta gracia inicial en mi corazón de al menos que me dé cuenta que mi vida estaba mal. Y que yo tuviera una intuición de fijarme en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo investigar con rigurosidad, eso es porque también Dios me movió. Y si yo tuve la salud o la inteligencia necesaria para seguir, es porque Dios me movió y me sostuvo en eso, ¿no? Entonces, en este proceso, el 100% lo ha hecho Dios. O sea, todo lo que yo he actuado en mi proceso de conversión, lo he actuado de forma libre, claro, pero yo como una causa segunda, para utilizar el lenguaje tomista, una causa subordinada. La causa principal y fundamental en todo es Dios. Solo hay una cosa que yo hago absolutamente por mí mismo y donde no está Dios. Hay una sola cosa que yo puedo hacer por mí mismo sin necesidad de Dios: pecar. Eso es lo único que yo puedo hacer absolutamente solo. Cualquier otra cosa lo tengo que hacer en virtud de que Dios me sostenga por naturaleza o por gracia. Dante, ¿por qué no hablamos algo? Claro que esto es inagotable, es infinito, pero algo del amor de Dios. ¿Cómo entiendes esta esencia divina o cómo la logras experimentar en tu propia vida, esta realidad del amor de Dios? Porque yo siento que en el cristianismo, a ver, como que adolecemos, no sé si en el Perú, pero al menos aquí en Colombia, de un anuncio del amor de Dios, pero a ver, perdónenme el pleonasmo, del amor enamorado, porque yo puedo hablar del amor de Dios de una manera aséptica, como, no, como que, no, del amor enamorado. Yo siempre sostengo que antes de pensar en ser santos, antes de eso tenemos que ser enamorados del amor, ¿no? Pero como que suponemos eso y ponemos un andamio de derechos, de derecho canónico, de deberes, de todo esto, pero la gente no ha tenido el encuentro con el amor de Dios. Y yo creo que ahí es donde está la cosa, y porque tenemos falsas cristologías, falsas lecturas. ¿Cómo hacer para que el cristianismo parta por donde se debe? Porque si no parte por donde se debe ya es endeble, es cojo, es carente. Bien. En la fe católica, parte de nuestra creencia, y este es un punto central de la filosofía tomista, es la doctrina de la simplicidad divina. De acuerdo con la doctrina de la simplicidad divina, Dios no tiene partes, sino que cada uno de los atributos de Dios se identifica con su propia esencia. Eso significa que Dios no tiene amor simplemente como una cualidad adjetiva que se le añade a su esencia, Sí, sino que la esencia misma de Dios es el amor. sí. Asimismo, Santo Tomás nos dice que Dios existe como acto puro. Si existe como acto puro y su esencia es el amor, entonces significa que lo que Dios es un acto puro de amor. Ujú. Entonces, en primera instancia eso, o sea, cualquier concepto de Dios tiene que entender ello. Y un concepto de Dios que no capte la realidad de Dios como esencialmente amor, que el amor es su propia esencia, y que existe en acto puro amando, pues es un concepto que se queda pobre. Entonces, dicho eso, ¿cómo yo encuentro el amor de Dios en mi vida?
Pues fundamentalmente yo lo encuentro como misericordia. O sea, lo que yo me encuentro, como acabo de decir hace un momento, es que yo sí hay algo que puedo hacer por mí mismo sin necesidad de Dios, que es pecar. Sí. Entonces, yo por mí mismo, sin Dios, soy un miserable. O sea, yo por mí mismo no tengo nada más que miseria. Cualquier cosa buena que pueda tener es porque Dios ahí me sostiene por naturaleza o por gracia. Entonces, en virtud de lo que es propia y exclusivamente mío, es mi pecado, y que Dios me quiere en medio de esa deficiencia, que Él no ama tal deficiencia, Él aborrece el pecado, pero Él me ama así, con todo y mi suciedad. Y precisamente porque Él ama a mi persona y no ama a mi suciedad, lo que Él quiere para mi persona es limpiarme. Y como uno es terco en su pecado, Dios es terco en su misericordia. Y Dios va ahí, y ahí, y ahí, así como la mamá que tiene que bañar y bañar y bañar varias veces al niño en el día que se ensucia. Entonces yo he descubierto fundamentalmente al amor de Dios como misericordia, porque ese acto puro de amor que es Dios, como un sol que brilla, bueno, un sol que brilla y que es acto puro de brillar, se va a manifestar de distintas formas en distintas cosas. Así, por ejemplo, una cosa es cuando el sol cae donde un árbol, otra cosa donde cae sobre una pared, otra cosa donde cae sobre un vitral. Pero esto no es porque haya un cambio sustancial en el sol, sino porque ese acto puro, pues siguiendo esta analogía de brillar, va a dar lugar a distintos efectos. Entonces, en el caso mío, que soy un miserable, cuando ese acto puro amor de Dios cae sobre mí, cae en la forma de misericordia, de perdón. Y si yo no peco, entonces eso es un milagro, porque la tendencia natural de uno es caer. Entonces, yo creo que aquí falta perspectiva en muchas personas que cuando pasan días sin pecar, entonces dicen, qué bueno que soy yo. Y de repente cuando caen en pecado, rayos, ¿cómo pude haber fallado? Etcétera. Como si fuese algo extraordinario que caigan en pecado. Sí. Cuando la lógica en realidad debe ser al revés. Lo extraordinario es que nosotros siendo tan débiles y tan poca cosa, podamos perseverar un día, 2, 3, 4 sin pecar. Y más bien, la situación normal sería que caigamos. Por lo tanto, cuando yo peco, descubro la misericordia de Dios en tanto Él me perdona y me habilita a buscar su perdón. Y cuando no peco, descubro la misericordia de Dios en tanto me sostiene para que no caiga. Porque basta que no me sostuviera y yo caería. Como decía San Felipe Neri, agárrame, Señor, que si me sueltas te traiciono peor que Judas. Eso lo decía un santo. Y deberíamos tener más conciencia de eso porque la santidad consiste no en el esfuerzo uno ni prácticas ascéticas, etcétera, que esas son consecuencias o manifestaciones o efectos de la esencia de la santidad que Santa Teresita define como dejarse amar por Dios. A Se ver, trata de eso. yo quisiera dar un pasito más con la venia de Fiorella. Un pasito más. Eh, no sé, para mí la Por debilidad... favor. gracias, Fiorella. Para mí, siguiendo este discurso apasionante que nos está haciendo Dante, yo descubro que el Señor precisamente permite nuestra debilidad y Él sabía de nuestra debilidad, porque estamos llamados a entrar en esta misma dinámica amorosa, o sea, a participar de esta esencia divina, y solo desde la debilidad podemos permitir sobre nuestra nada que el todo de Dios pase. No sé si compartes este aspecto. Estamos llamados, o sea, no es la santidad de yo tengo que ser héroe para llegar, o ese niño adulto que nos enseña la psicología para merecer el amor de Dios, sino al contrario, es mi continua necesidad de Él y creer firmemente en este amor, lo que hace que no solo Él me ame, sino que Él pase a través de mi flaqueza, ¿no? Por eso dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué opinas al respecto? Sí, exacto, coincido 100% porque eso es lo que nos enseña Pablo. Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en cuerpo y alma también, y tal vez podría enorgullecerme de un hombre así, pero de mí mismo solo me encuentro con mis debilidades. Y habla del aguijón de carne, ¿no? Dice, el Señor me ha enviado un aguijón de carne como un emisario de Satanás, ahí para tenerme aprisionado en una situación de pesar.
Y es muy interesante que San Pablo no dice de qué se trata ese aguijón de carne. Y tal vez Dios mismo en su providencia organizó que en la escritura quede como incógnita, para que cada uno de nosotros pueda aplicárselo a sí mismo. No se sabe, y hay muchas especulaciones en la tradición de los padres de la iglesia sobre qué podría haber sido ese aguijón de carne. Hay explicaciones que van desde alguna enfermedad que puede haber tenido Pablo hasta algunas tentaciones o incluso pecados contra los que tenía que luchar. O sea, hay un marco amplio, ¿no? Y ciertamente Pablo encontraba en sí mucha debilidad por la lucha que tenía entre la carne y el espíritu. Esto lo dice claramente en Romanos capítulo 7. Sí, Hallo que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Oh, hombre miserable soy. Entonces, volviendo a lo de 2 Corintios 12, Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón, pero él las 3 veces me ha respondido que no, diciendo, te basta mi gracia, porque mi perfección, mi fuerza o mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, sí, el Señor, la mejor forma en que nos puede ayudar no es dándonos superpoderes para la santidad, sino dándonos nuestra debilidad y nuestra conciencia de la debilidad. Porque cuando nosotros tenemos conciencia de nuestra debilidad, vamos a confiar no en nuestras fuerzas, que son nada, sino en sus fuerzas, que lo son todo. Fiorella. Sí, Dante, yo quisiera ir un paso más atrás. Nos has hablado de esta abuelita que tenía estos libros de Griñón de Montfort y otros más religiosos, que tu padre te entregue ese libro. ¿Cómo fue que saltaste de una, parece, una familia cristiana y practicante católica a ese estado de ateísmo? Bueno, es una historia más compleja, pero quien practicaba muy fuertemente la fe era mi abuelita. Pero mi abuelita básicamente nos explicaba algunas cosas sobre catecismo, cosas así, de forma breve, y ella rezaba mucho en su cuarto. Rezaba mucho, mucho el rosario, rezaba bastante. Pero en sí, al menos durante mi niñez, la religión era algo que se respetaba en mi casa, que se le tenía precio y se buscaba participar de las principales festividades religiosas o conmemoraciones, pero no era algo que fuera así presente en la vida diaria o semana a semana, no. Tampoco era que fuéramos a misa todos los domingos, etcétera. Más bien luego es que hubo un cambio ya en mi familia y entonces la religión comenzó a tener un lugar mucho más importante y ya una presencia en la vivencia diaria y ya no solo ciertas festividades en ciertos momentos del año. Entonces, ahora mi familia es más fuertemente religiosa, pero en ese momento, sin ser una familia ni antirreligiosa ni religiosa, era una familia religiosa un poquito por encima del promedio, pero no algo fuerte. Entonces, como digo, quien era fuertemente religiosa era mi abuelita, pero básicamente rezaba en su cuarto. Más bien es luego mi conversión en que yo me encuentro la maravilla de libros que tenía, que entraba ahí a saquearle, a saquearle tantos libros a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita Corina, sí. Y bueno, la razón por la cual yo llego a una etapa de ateísmo son muchos factores que confluyen, es un poco complejo de explicar, pero prefiero dar la explicación central del tema de mi soberbia. O sea, yo llegué a un nivel más o menos considerable de conocimientos, y bueno, si nos vamos un poco más atrás, o sea, mi padre me inculcó mucho, a mí y a mis hermanos, el hábito de la lectura. Me encantaba leer, desde los 7 años en que aprendí a leer, devoraba libros. Me gustan los libros de literatura y todas esas cosas, y la gramática, y leía mucho. Pero era un alumno bastante malo, yo era un niño vago, ¿no? Así, y en particular no se me daban las matemáticas. Me encantaba leer, pero no se me daban las matemáticas. Hoy en día soy profesor de econometría en la carrera de economía y econometría es el curso de más complejidad matemática de la carrera. Esa es otra historia larga, pero volviendo al hecho de que era un mal alumno con malas notas de matemáticas, cuando estaba en quinto de primaria me iban a desaprobar del colegio por repetir matemáticas. Y en mi casa había muchos problemas en ese momento, entonces yo me dije, en mi casa hay tantos problemas
y encima yo que voy a jalar el año, que voy a desaprobar el año por matemáticas, soy un problema más. No, ahora me voy a poner a estudiar. Y esa decisión la tomé y me cambiaron de colegio, porque justo hubo unas dificultades económicas también en mi hogar, y del colegio privado, de buena paga en que estaba, me pusieron en un colegio público. Y cuando yo entré al colegio público dije, bueno, ahora lo que voy a hacer es todos los días hacer mis tareas y estudiar 2 días antes de cada examen. Simplemente me comprometí a eso, no me comprometí a ser más inteligente, ni el primer puesto, ni el mejor, no, simplemente a hacer mis tareas y estudiar. Y el primer día de clases, la profesora dejó tarea de ciencias, y yo podía tomar la decisión de ponerme a jugar, pero dije, no, voy a hacer mi tarea. Hice bien mi tarea y ya después vi televisión o cosas así, pero primero completé bien mi tarea. Y el día siguiente, cuando la profesora comenzó a preguntar, yo comencé a responder todo lo que ella preguntaba, y todos mis compañeros me vieron como un sabiondo, cuando en realidad yo era el niño vago que simplemente el día de ayer se había puesto el propósito de comenzar a estudiar en serio. Y entonces lo que hice fue seguir estudiando, haciendo mis tareas, estudiando para los exámenes, y eventualmente mis notas eran buenas porque la inteligencia la tenía, solo que era vago. Y terminé siendo el primer puesto en mi salón en ese momento, y después fui siempre el primer puesto en mi colegio y en mis estudios universitarios. Eso me lleva en tercero de secundaria más o menos a un estado de soberbia muy fuerte, en que yo me sentía por encima de incluso de los profesores. Les discutía a los profesores en clase, o si decían algo que no me parecía les refutaba, y todo eso, ¿no? Entonces, como digo, esa actitud de soberbia considero que era pues el principal elemento que estaba detrás de mi ateísmo, ¿no? Sí. A ver, en esto pues Bien. entran muchos elementos interesantes. A ver, es muy curioso lo que estamos siguiendo esta noche, porque está un economista, es filósofo, teólogo, realmente es un ejemplo de lo que un laico o un cristiano debe ser, porque a veces nos decimos creyentes y suponemos que tenemos fe y resulta que no nos hemos dado ni siquiera a la molestia de saber en quién creemos y por qué creemos. Y entonces me parece que estos estadios, estos momentos que ha vivido Dante, deberían ser también como casi casi que la norma común de cualquier generación, no asustarnos porque un joven, por ejemplo, entre en crisis. Es algo necesario, la crisis también ayuda, se presenta en el momento del crecimiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos diría Dante frente a dos actitudes? La primera, la de la pasividad, o la otra, la de quien se profesa abiertamente ateo. ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio? Bien. La clave, creo, para abordar a los jóvenes que entran en esas crisis, bueno, la gente del mundo financiero nos dicen, toda crisis hay una oportunidad. Bueno, apliquemos esa lógica a la vida de fe. Cuando vemos las crisis existenciales de los jóvenes, son una oportunidad. ¿Por qué? Porque en las crisis existenciales, uno en primer lugar se abre a cosas más grandes. Está abierto a eso, porque encuentra que en su propia vida no tiene nada. Y al mismo tiempo uno se hace las grandes preguntas. A veces los adultos estamos muy acostumbrados a simplemente ir al trabajo, ganar dinero y comprar electrodomésticos. O sea, nuestra vida se reduce a sacar una tarjeta de crédito y endeudarnos trabajando como burros, como animales, para vivir supuestamente como seres humanos, comprando un montón de cosas que no necesitamos. Y no hacemos ya las grandes preguntas de la vida, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. No, porque estamos ocupados en pagar la tarjeta de crédito, contentar al jefe, buscar el vestido o el traje para la fiesta el fin de semana y cosas de ese tipo. En cambio, el adolescente todavía se hace las preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, las preguntas esenciales de la filosofía. Y si desde la apologética, si desde la defensa racional de la fe, uno le puede dar respuestas convincentes, fuertes, sustentadas a los jóvenes que tienen esas preguntas, van a llegar a vivir una vida de fe. Yo me he encontrado eso, no solo en mi propia vida, sino que yo mismo, en mi trabajo como apologista, constantemente he tenido oportunidad de dialogar con muchas personas, especialmente con jóvenes, y tienen sus grandes preguntas y sus cuestionamientos. Y yo no les digo que está mal que cuestionen, está muy, muy, muy bien que cuestionen.
porque eso es oportunidad para que reciban respuestas. Con lo que yo sí soy muy duro es con el ateo que no quiere escuchar, que no quiere dialogar, que no quiere recibir respuesta. A ese ni le hago caso. No hay que dar perlas a los cerdos. No, no gasto mi tiempo ahí. Pero al que esté abierto a escuchar, hay que hablarle. Al que haga alguna pregunta, aunque sea difícil, hay que darle respuesta. Pero claro, si nosotros tenemos una formación superficial en la fe, ¿qué respuesta vamos a dar a quienes hagan preguntas difíciles? Respuestas superficiales. Y entonces esa persona que hace preguntas difíciles sobre la fe encuentra respuestas superficiales, ¿y qué va a concluir? Que la fe es superficial. En cambio, si alguien que hace preguntas profundas, tú le das respuestas profundas, esa persona va a decir, oye, yo quiero más de esto, voy a seguir profundizando en la fe. Oye, ¿tienes libros sobre esto? ¿Me puedes pasar otro video de esto? ¿Qué tal si quedamos este otro día para conversar? Entonces, la misma persona va a pedir más. Entonces, yo creo que la aproximación tiene que ir por saber dar razones de la fe. Y una vez que nosotros demos razones intelectuales y vemos que la persona, el adolescente en particular o el joven, ya ha bajado sus armas intelectuales contra la fe, podemos presentarle una experiencia espiritual o existencial de la fe. Normalmente yo trabajo así. Primero ataco con una apologética muy intelectual, filosófica, científica, histórica, con un montón de datos, refutaciones, de respuestas. Y una vez que ya está desarmado respecto a sus prejuicios, le comienzo a hablar de la fe a nivel espiritual al joven. Y en general, al menos a mí me suele resultar bastante bien. Y por la gracia de Dios he podido encontrar varios resultados y a lo largo de mi carrera como apologista he tenido varias personas que me han escrito que les ha ayudado en su vida de fe para no caer de la fe, o personas que no tenían fe y que eventualmente revisando mi material se han abierto intelectualmente a esto y ahora creen. Fiorella. Y justamente te quería preguntar, Dante, de tu libro. ¿Te parece que tiene una gran popularidad? Lo vendes en Amazon, que es Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, que ha sido un bestseller. Quería preguntarte qué tipo, si recibes correspondencia a partir de este libro y cuáles son como las preguntas que más se hacen las personas si llegas a mantener un diálogo con tus lectores a partir de este libro. Yo tengo diversos medios en que estoy presente, básicamente 4 al presente. Uno, mi canal de YouTube, luego mi página de Facebook pública, Dante A. Urbina. La encuentran en Facebook. No es necesario enviar solicitud de amistad, es una página pública, le das like y puedes seguir las publicaciones. Me he abierto desde diciembre del año pasado un canal en Spotify de podcast. De hecho, hoy en la mañana subí un podcast de... Sí, te he visto, te he escuchado por Spotify. Ah, qué bueno. Hoy en la mañana subí uno de 18 minutos dando consejos sobre cómo vivir la cuaresma, por ejemplo. Y a ver, y mi página web también está. Del medio por el que se me puede contactar es en mi página de Facebook, solo ese. En mi página web expongo mis artículos, doy mi material, pero no hay un medio de contacto. En mi canal de YouTube incluso cancelo los comentarios porque mi tiempo es muy limitado y no tengo tiempo de estar moderando, ni gestionando, ni respondiendo. Y más aún que cualquier persona que se haya metido en el internet se encuentra con lo siguiente. O sea, si la gente suele actuar como monos en los comentarios de Facebook, pues bien, en los comentarios de YouTube actúan como mandriles. Es peor, ¿no? Entonces, como yo tengo el tiempo muy limitado, yo prefiero cancelarlo. Entonces, ¿dónde la gente se contacta conmigo? Enviándome consultas al privado o en la sección de comentarios de mi página de Facebook, ¿no? Y he recibido distintas consultas que me llegan sobre materias que trato en el libro, aunque las personas que leen mi libro no suelen preguntarme cosas sobre mi libro. Creo, y me parece felizmente, que es porque el libro es claro y al menos cumple su cometido de ser contundente. Más bien las personas que sí han leído mi libro me preguntan cosas que ya son para profundizar temas más allá, temas adicionales. Y varias de las personas que no han leído mi libro, yo le digo, oye, esto lo tengo respondido en mi libro, en la parte tal, capítulo tal, etcétera, pero te daré una respuesta corta. O sea, cualquier persona que me pregunte algo que está respondido en mi libro, igual le digo que está ahí, pero igual siempre le doy, aunque sea una respuesta corta. Nadie lo dejo con simplemente compra el libro.
pero normalmente mi canal de YouTube está comenzando a crecer tanto el material, ya tengo más de 100 videos y he hablado de muchos temas distintos, y al presente estoy dirigiendo un programa que se llama Respuestas Apologéticas con HM Televisión de España, donde respondo preguntas que me envían lectores de España y de diversas partes del mundo. Entonces, la cantidad de material que estoy teniendo es cada vez más grande y a la gente le puedo decir, eso ya lo respondí en este link, en este video, en este artículo, en esta conferencia, en esta entrevista. Y un poco me estoy manejando así con el feedback que tengo con mis lectores, ¿no? Pero el único medio para contactarme es ese y no tengo, al menos a corto plazo, planes de abrir más porque sí ando extremadamente ocupado. O sea, a veces la gente me dice, oye, ¿cuándo sacas el otro libro? ¿Por qué no abres los comentarios de YouTube? ¿Por qué no haces un documental sobre esto? ¿Por qué no haces otro libro sobre lo otro? Y bueno, yo le tengo que hacer recordar a la gente que yo necesito comer, necesito dormir, necesito que tengo un trabajo a tiempo completo como profesor, o sea, trabajo 40 horas, tengo que ganarme el pan, tengo mi esposa, tengo mi hijita que no tiene ni un año, entonces es bien demandante una bebita pequeña, entonces tengo solo ese medio de contacto, ¿no? Mi página de Facebook. Bueno, eres apologeta, diría yo. Lo llamaría así, al estilo de los primeros apologetas, ¿no? De los primeros siglos. Yo creo que con Dante Fiorella sería para hacer programas y programas. Apenas estamos es como conociendo lo que él es. Pero aquí surgen argumentos increíbles, por ejemplo, de la apologética. ¿Cómo percibes esta estación de la historia de la humanidad donde estamos asistiendo a esto del gobierno profundo, de la deconstrucción del lenguaje, de todas estas tendencias que nos están llevando al engaño y que se están aprovechando de una sociedad dormida en su zona de confort, del enlatado, de lo que nos dan para comer, de la basura que nos dan para comer? Y que nos están envenenando y llevando posiblemente al abismo. Sería muy interesante incluso hacer todo un espacio para profundizar este tema y creo sobre eso Dante nos puede hablar y con mucha propiedad. A ver, de profesión soy economista y yo he escrito bastante también sobre economía. Si buscan mis artículos o videos sobre economía, se van a encontrar un patrón, que es el siguiente. Yo soy muy crítico de la teoría económica dominante y muy crítico de la forma en que se conduce y funciona y deviene la economía en nuestro mundo actual. Entonces, para mí, todo este tema de estructuras de poder y de manipular a la gente y todo eso sí es algo que yo estudio muy a fondo. De hecho, me encuentro escribiendo un libro este año. El libro, pues espero estarlo lanzando a fines de año tal vez. El título es La economía irracional, de cómo nos manipula el sistema económico. Y es un libro básicamente donde, claro, hablo de estructuras de control y planteo una teoría propia de por qué se requiere que haya cierto control sobre nosotros. O sea, no es una teoría simple de decir que hay un grupo pequeño maquiavélico que están frotándose las manos ahí con colmillos y garras y jajaja, nos quieren controlar. Que no niego que pueda haber gente así, pero el planteamiento del libro es que hay unas fuerzas en la estructura económica misma que tenemos que llevan a eso. Por ejemplo, hace poco les comentaba el tipo de ser humano que en general son los adultos en nuestra sociedad. O sea, tipos de trabajar como animales para pagar la tarjeta de crédito y pretender vivir como seres humanos. Y ese ser humano se define en términos de consumismo. Eso le conviene mucho al sistema. Le conviene mucho que seamos consumistas en lugar de preguntarnos por las grandes cuestiones filosóficas. Por ejemplo, hace poco, en un capítulo de mi libro, escribía la reflexión de qué es lo que se le puede vender a un hombre virtuoso y qué es lo que se le puede vender a un hombre vicioso. ¿Qué le puede vender el sistema a un hombre virtuoso? Bueno, por ejemplo, el sistema le puede vender a un hombre virtuoso una Biblia, digamos. Y eso, una Biblia. ¿Y ese hombre virtuoso cuánto tiempo va a usar esa Biblia? Bastante tiempo, porque ese tipo de hombres normalmente va a agarrar una Biblia y la va a destrozar de tanto leerla y rayarle las páginas y subrayarle y doblarle páginas y todo ello. Y cuando la Biblia esté muy, muy, muy destrozada, tal vez ahí evalúe comprar otra.
Y en general será alguien más preocupado por las relaciones personales con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, que por los bienes materiales. Más por la riqueza de la relación personal que la riqueza monetaria o de bienes de consumo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, alguien como buen cristiano procurará vivir con lo esencial y ser feliz con ello, en lugar de estar constantemente insatisfecho en ver qué más comprar. Pues bien, ¿qué le puede vender el sistema a un hombre vicioso? Un hombre que sea la encarnación de los 7 pecados capitales. Se le pueden vender muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, en el pecado capital de la gula y la cantidad de enormes sofisticaciones que se puede vender a alguien poseído por el pecado de la gula. La cantidad de cosas que fabrica nuestra sociedad en torno al pecado de la lujuria es absolutamente enorme. Es absolutamente enorme y bueno, no me pongo a hacer una lista porque, pues, no creo que sea conveniente, pero cualquiera lo entiende. Es absolutamente enorme. Nuestra sociedad nos dirige a exacerbar nuestras pasiones, no hacia el espíritu, sino hacia la carne, porque con la carne se puede vender más. Porque precisamente el vicio, al tener la característica de lo adictivo, permite más compra y más compra y más compra, y que uno no se pregunte si el sistema es justo o injusto, o si Dios existe o no existe, sino simplemente estar confortable, pues comiendo rico, subiendo fotos en Facebook, en Instagram, viendo videos graciosos en YouTube, vistiendo bien, aparentando felicidad, etcétera. Entonces tenemos unas vidas llenas de pereza, llenas de gula, llenas de egoísmo, llenas de lujuria, y eso implica la compra y venta de muchos bienes, y eso conviene mucho. Si nosotros nos guiásemos más por el evangelio, pues la estructura económica del conjunto del mundo sufriría un gran revés, porque se ha construido con gran parte en vender para los pecados capitales, no para las necesidades humanas más básicas. Porque hoy en día tenemos países donde la gente muere de obesidad, no por falta de alimento. Al mismo tiempo que hay otros países donde hay gente que se muere de hambre. Entonces, un mundo donde tenemos gente que muere por exceso de alimento, al mismo tiempo donde en otros países se muere por falta de alimento, es un mundo al que solo se puede calificar como lo que digo en el título del libro, una economía irracional. Fiorella. Muy interesante. Ya Interesantísimo. quiero leer Y muy ese práctico, libro, es decir, es y muy muy práctico. práctico, sí, Aquí, yo sí. quisiera, Fiorella, resumirlo en una frase que me enseñó un sacerdote. Dice, la concupiscencia no se llena con nada, la necesidad con muy poco, ¿no? Como para sintetizar lo que nos ha dicho Dante, ¿no? Me parece. Entonces, al sistema económico, vender a nuestra necesidad no le resulta en el fondo para la expansión ilimitada que quiere tener. Lo que le conviene es vender para nuestra concupiscencia. Y no solo eso, no solo vender para la concupiscencia que ya tenemos, sino exacerbar las concupiscencias que tenemos para que crezcan. Y ese es un aspecto clave del sistema publicitario. El sistema publicitario está creado para exacerbar en gran parte, no del todo, no el 100%, pero en gran parte para exacerbar la envidia. Yo lo resumiría en otra frase: distracciones de lo esencial. Sí, sí. Así es. Padre Germán, ¿qué te parece si empezamos a escuchar a nuestros oyentes? A mí no sé por qué en el WhatsApp de Perú me ha llegado un mensaje de Marta desde Santiago de Cali, Colombia. Interesante. Sí, Bueno, que dice: excelente, muy buenas noches, excelente tema, me recuerda el proceso de conversión del doctor Ricardo Castañón. Nos deja la enseñanza que Dios actúa de forma hermosa y misteriosa. Así que, bueno, voy a dar el WhatsApp de Perú para sí. los oyentes que quieran comunicarse en este momento, que es el 987-408-771. 987-408-771. Tu Padre Germán, si Bueno, quieres dar los datos recuerdo, de Colombia. exacto, 746-0091, el número gratuito nacional, 018-180-169, también es otra línea que ofrecemos a ustedes. Realmente esta noche es
espectacular, extraordinaria, y en el comienzo de la Cuaresma no podía ser más oportuna esta reflexión, ¿no, Fiorella? Sí, mientras esperamos la intervención de nuestros oyentes, quisiera leerles una frasecita de la conversión, como relata Paul Claudel, este escritor francés que en la Navidad de 1886, hace mucho tiempo, tiene una experiencia dentro de la Catedral de Notre Dame, escuchando el coro que cantaba el Magnificat. Y él dice así: en aquel momento sucedió el evento que domina toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y yo creí. Creí con una fuerza de adhesión tan grande, con tal elevación de todo mi ser, con una convicción tan potente, con una certeza que no dejaba lugar a ninguna duda, que después de eso ningún razonamiento, ninguna circunstancia de mi vida agitada pudo remover mi fe ni tocarla. Qué hermoso eso. Bueno, Sí. hay otro, Y lo, ¿cómo se llamaba este médico que estuvo en Lourdes y que fue premio Nobel también? Era ateo. eh, eh, sí, eh, sí, el sí, que escribió, que siempre me olvido, claro que él vivió una experiencia. Alex Carrel, Alex Alex Carrel, Carrel, sí. Alex Carrel, sí. Exactamente. Tuvo una experiencia más de la evidencia del milagro, ¿no? Que lo dejó fuera de órbita, como se dice, ¿no? Frente a esto. Claro, él era ateo y a último momento un médico que iba a acompañar a estos enfermos de Lyon a Lourdes, bueno, no pudo ir, entonces le pidieron que él acompañara a los enfermos a una comitiva, y en el camino, en el viaje, él tuvo que atender a una enferma, y él dijo: si ella se cura, viendo la magnitud de esa enfermedad, en qué estado se encontraba esta señora, yo voy a creer. Y cuando llegan a Lourdes, después del primer baño, ¿no?, cuando entra esta señora a estas tinas, ¿no?, que hay en Lourdes, ella se cura totalmente. Y esto fue impactante para él. Y cuando regresa, y por supuesto cree, y él decide en ese momento que él iba a entrar a un monasterio, que quería ser monje, pero bueno, su vida toma otro recorrido, y cuando llega a Lourdes y él explica esta curación desde el punto de vista científico, él demuestra que era imposible que esta persona se curara, y cómo se cura, y solamente recibiendo esta agua, es que él tiene una crítica muy grande de otros médicos, y un médico le recomienda que se vaya, que su éxito profesional, mejor dicho, que no iba a tener más lugar ahí en su ciudad y que era mejor que partiera. Y bueno, él parte a Canadá, luego a Estados Unidos, y después es premio Nobel de Medicina. Y Sí. muchos años después, recién en los años 30, es que él escribe este episodio en un relato en tercera persona, y él pide que se publique este testimonio, este relato, después de su muerte, como fue ya en los años 40, después de la guerra. Sí. Bien, yo quisiera un concepto mientras esperamos los oyentes. Creo que los oyentes están absortos escuchando a Dante. Un concepto sobre el demonio. ¿Qué opina de la existencia del demonio, Dante? Bueno, en primera instancia, como católico, yo no tengo opinión en cualquier tema que sea definido por la Iglesia, ¿no? Eh, yo tengo los elementos necesarios con todo lo que he leído y todo eso para yo crear mi propio sistema teológico. Pero precisamente la profundización intelectual y sobre todo espiritual en la vida de fe me ha llevado a darme cuenta que no, o sea, es irrazonable pensar que Dios haya dejado las cuestiones de definición de doctrina a la inteligencia de cada uno y la búsqueda de cada uno. O sea, yo busco algo con ese proceso intelectual, pero descubro un sistema de respuestas, que es la Iglesia Católica, que tiene un magisterio que define. Desde esa perspectiva, pues la existencia del demonio es parte del magisterio de la Iglesia, y yo lo creo.
Hay testimonio claro de ello en la escritura, la tradición, es conforme a la razón y todo eso. Entonces, eso sí, cuando yo estaba en mi proceso de investigación, la cuestión del demonio pues era una cuestión también de interés. De hecho, una de las ideologías que investigué con cierta profundidad fue el satanismo también. O sea, yo no me restringí en el marco de filosofías que investigué, que investigar a fondo, ¿no? Dicho eso, algo que para mí fue un descubrimiento clave era tener muy claro que el demonio no es una especie de antidios. O sea, no es como que existe Dios, de Dios del bien, y hay un antidios que es el Dios del mal, que es el demonio. No, el demonio es una criatura. Una criatura sumamente inteligente, ¿no? Que usa mal esa inteligencia enorme que tiene, pero una criatura al fin y al cabo. En consecuencia, no está en el mismo rango que Dios, o sea, no es que juega en el mismo partido desde la otra cancha. El demonio es absolutamente subordinado a la providencia divina. No se le escapa a Dios la acción del demonio. Entonces, Dios sí, ciertamente puede permitir, y de hecho ha permitido la acción del demonio de diversas formas, ¿no? Pero no escapa a la providencia divina. Y se encuentra incluso que hay personas que se han acercado a la fe a partir de una experiencia con el demonio, curiosamente. Sí. O Yo sea, personas... me permito interrumpir ahí, porque Bruno Forte, Monseñor Bruno Forte, tiene un argumento que dice que el demonio es una demostración de la libertad del hombre. Es decir, que el hombre es el que finalmente, es quien finalmente se tiene que decidir por aceptar o no el proyecto divino, el proyecto del amor divino. Y efectivamente, el demonio en ese sentido muestra que existe la posibilidad de estar en el amor o ausentes del amor, ¿no? Y que esto muestra también en un cierto modo la gran dignidad de la persona humana frente al Creador a pesar de ser criatura. No sé si comparte ese concepto. Mientras no se niegue que el demonio es un ser que ontológicamente existe, independientemente de si creemos en él o no, si lo experimentamos o no experimentamos. En otras palabras, en la existencia objetiva del demonio, así como existe una piedra, incluso si yo no me doy cuenta de su existencia, estaría de acuerdo en que sí, parte del rol del demonio termina siendo el separar a quienes son de verdad hijos de Dios respecto de los que no, ¿no? El demonio con su tentación, pues lleva a quienes no están verdaderamente enraizados en la fe. Entonces, yo podría coincidir con esa idea siempre y cuando no se niegue lo primero que... Sí. Y yo, Dante, te quiero hacer, desde hace un rato que te quiero preguntar, ¿quién es María para ti? ¿Cómo tú vives la Virgen María en tu vida, en tu fe? Wow. Hay ahí la dificultad. No tengo palabras sencillas para responderlo. Yo puedo dar respuestas rápidas de tantas cosas, pero responder qué es María en mi vida. Creo que, en cierto modo, la respuesta es mi falta de rapidez en la respuesta. Yo que soy tan rápido en responder, porque no es fácil encontrar palabras para describir lo que ella significa en mi vida, todo lo que me ha ayudado. Pero por decir algunas ideas, y ninguna de estas captará. San Luis María Monfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, cita una frase en latín: María nunquam satis, de María nunca se hablará demasiado. Y lo que yo voy a decir a continuación sobre María en mi vida, o sea, es nada comparado con toda la ayuda que ella me ha dado. A ver, claro, conforme a la fe católica, o sea, María no es Dios, ella no es una diosa ni nada por el estilo. De hecho, los colidirianos, que son unos herejes del siglo V que adoraron a María como diosa, fueron condenados por la Iglesia. Lo que he de decir de María es que ella es el camino perfecto que nos lleva a Jesucristo de la forma más rápida, más corta. La devoción a la Santísima Virgen, lo que ha hecho en mi vida es afianzar la devoción a Cristo. Mientras más devoto he sido de la Santísima Virgen, más he podido mantenerme y crecer en mi devoción a Cristo. Muchas veces en el marco protestante nos quieren vender una especie de dicotomía o contradicción, o Jesús o María. Y no, yo tomo a Jesús y María, a ambos. O sea,
Y eso es tomar a Jesús plenamente, porque cuando yo tomo a Jesús, yo no lo tomo de modo mezquino aislado. Yo tomo a Jesús con todo. A Jesús con su presencia en la Eucaristía. A Jesús con su palabra, que está en la Escritura. Y también está en la iglesia que él fundó. A Jesús con su cuerpo, presente allí en la Eucaristía y presente místicamente en la iglesia, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia que él fundó, la iglesia católica. Y Jesús con su madre. Desde esa perspectiva, entonces, para mí, María es quien es mi principal ayuda en vivir con Dios y para Dios. Si hay gracias que consigo, es porque ella intercede por mí. O sea, yo no me merezco nada de lo que yo pueda tener. Nada, absolutamente nada. Y si se tratase esto de lo que yo merezco, pues ya estaría en polvo. María, con su intercesión, es a quien le debo absolutamente todo. Ahora bien, como tomista se distingue la causa primera de la causa segunda. Yo no voy a decir que María es la causa primera de las cosas que yo tengo. La causa primera es Dios. Claro. Pero Dios mismo ha querido obrar de modo tal que yo entiendo que las gracias que me han llegado ha sido por la intercesión de María y por medio de María como canal. Dios es la fuente del agua, pero ha querido enviar esa agua viva, a través de ese canal bellísimo, que es la Santísima Virgen. Entonces, María es mi protectora, mi intercesora. María es mi intercesora ante el gran mediador. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Y María es la que me acompaña perfectamente en acercarme a Cristo. Porque Cristo ciertamente es Dios. Cristo ciertamente es Rey y es majestad. Cristo no es meramente un emisario que no fuese divino o no fuese majestuoso. Pero Cristo es ciertamente Dios plenamente. En consecuencia, no por desconfiar de Cristo, no por desconfiar de la bondad de Cristo, sino por desconfiar de mí mismo, es que me ayudo de María para acercarme a Cristo. San Luis María Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, pone un ejemplo muy bonito. Él dice, supónganse un labrador que lo único que tiene es una manzana y se la quiere regalar al rey. Pero si él le diera esa manzana al rey, poca cosa sería. Sus manos sucias, el labrador sudado, la manzana misma sucia, muy probablemente. Pero ahora supongamos que ese labrador acude a la intercesión de la reina y le da esa manzana a la reina para que se la entregue al rey. El regalo crece mucho en valor, porque ya no es entregado por un cualquiera como el labrador, todo sucio y sudado e indigno, un súbdito más, sino que ahora es entregada por la reina. Y la reina la limpiará. A esa manzana que está sucia la limpiará perfectamente y la pondrá en una bandeja de oro o en una bandeja de plata. Y el rey recibirá contento ese regalo en virtud de quien se lo entrega. Entonces, yo mismo, no queriendo desmerecer la majestad de Cristo, no por desconfianza de su bondad, sino por conciencia de mi indignidad, me ayudo. Bueno, aquí tengo oyente. Tenemos una pregunta. Ah, ya. Tengo un oyente, un segundito. Que después tengo otra pregunta, bueno, sí. Buenas sí. noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, padre. Sí, mucho gusto. Encantada de escucharlo. Gracias. Y sobre este tema que nos hace reflexionar mucho. Tengo una inquietud, padre, y me corrige. ¿El Señor fue ateo y se transformó? Sí, pasó por una fase de ateísmo, sí, sí. Imagínese, padre, cómo nos toca nuestro Padre Celestial, a las personas que no están con Él. Y esa transformación que ha tenido el caballero es una bendición. Sí. Nos muestra que Dios es tan poderoso, tan grande, que llega a estas personas a tocarlos de tal forma que llegan a una transformación que ni siquiera nosotros que estamos en la iglesia tantos años la tenemos como Él, aunque tenemos mucha fe, pero Dios los transforma a estas personas y les muestra el camino de la verdad.
Sí, que sin Dios nosotros no somos nada, que con Dios a nosotros por mayor dificultades que tengamos en esta plataforma, como él comenta el caballero, sobre la economía que nos consume, que tenemos que mirar que hay cosas que no hay necesidad de comprarlas, sino que tenemos que medirnos, no sí, llevarnos sí, por este medio. Yo estoy tan emocionada de escuchar porque Dios los rescató sí. para nosotros, para que Él nos dé esta belleza de testimonio para muchas personas que nos están escuchando. Muchísimas Que gracias. Dios nos toca, Sí, que Dios nos llega de tal forma la transformación a sí, tanta gente y que aquellas personas que están en la oscuridad tienen la oportunidad de ciertamente. Muchas sufrir. Lo gracias. felicito. Elena desde Manizales. Elena, bienvenida. Gracias. Encantada de este testimonio. No sé, a mí me toca, pues me tocó como en esa parte cuando el Señor coloca a Adán en el paraíso y le dice, de este árbol del conocimiento no lo toque. Mire que el joven decía que él se sentía soberbio con esa sabiduría que él tenía, Sí, sabiendo que venía de Dios y quería, el Señor se tenía, es todo sabiduría y tenía todo ese saber de que si el hombre se ensoberbece con tanta sabiduría, era malo pues para el mismo hombre. Eso tiene que ser dosificado. A través de la vida uno adquirir la sabiduría. Es como al niño pequeño que no se le puede dar un alimento de una cuando nace, claro, sino que ir dosificándole. claro. Eso nos pasa a nosotros. La sabiduría se adquiere al lado de Cristo y a medida que uno va creciendo en la fe. Encantada con el testimonio como Gracias, Elena. Muchas gracias, gracias. Muy muy amable amable. desde Gracias. Manizales. Muchas gracias. Gracias. Sí, Fiorella. Y acá hay un mensaje de Estados Unidos, de Marco. Dice, Sí. por favor, ¿podrían comentar más acerca de cuando caemos en pecado y prometemos no caer, nuestras debilidades? ¿Qué significa cuando débil soy más? Por Sí, favor. a ver, un canal de YouTube que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual en los últimos meses se llama La Voz de Jesús. Recopila prédicas del sacerdote venezolano Roberto Sipols. Y él tiene una frase que me ha ayudado mucho en momentos en que me he encontrado así como la persona que consulta. Dios no se cansa de perdonar, pero tú no te canses de luchar. Entonces, el problema está cuando uno cae en pecado y ya no se levanta. Dice, ya, yo soy así, Dios no me va a perdonar, ya he caído muchas veces, no tiene sentido luchar, voy a tirar la toalla, Dios me comprenderá como soy, etc. ¿No? Dios no se va a cansar de perdonarte 10.000 veces si es necesario. Pero tú no te canses de luchar 10.001 veces si es necesario. San Francisco de Sales, que es conocido como el santo de la dulzura, él mismo confiesa en sus escritos que se la pasó 22 años luchando contra el pecado de la ira. Y es un santazo, y no cualquier santo, sino conocido como el santo de la dulzura, o sea, como el santo de todo lo contrario a la ira. Y el tipo tenía mucha propensión a la ira. Entonces, aquí hay que perseverar y perseverar en la lucha contra el pecado. Que si usted cae 7 veces, pues levántese las 7 veces. La propia escritura dice, el justo cae 7 veces. En la Biblia, el número 7 representa plenitud, perfección. Caer 7 veces es una forma de decir que cae, o sea, plenamente, que cae mucho. El justo, el hombre justo. Eso no dice el Antiguo Testamento, el justo cae 7 veces. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué responde Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Recordemos que Jesús es judío. En la numerología judía, como ya dije, el número 7 representa perfección. Al decir Jesús 70 veces 7,
Dice, no solo lo perdones de forma perfecta, sino perfectamente perfecta. No solo de forma completa, sino completamente completa. O sea, que rebase todo límite. Ya si 7 es la perfección, 70 veces 7 es decir, una plenitud tal de perfección. Ahora bien, si Jesús nos pidiese a nosotros perdonar 70 veces 7 al que nos hace daño, y él mismo no es capaz de perdonarnos, entonces sería un hipócrita. Pero eso es imposible pensarlo el Señor Jesús. Ojo, noten que aquí no estoy hablando de una convivencia con el pecado, porque volvamos a la frase del comienzo. Dios no se cansa de perdonar, pero tú no te canses de luchar. Entonces significa que tienes que luchar con todas tus fuerzas contra ese pecado. Y que si tienes que luchar 22 años como San Francisco de Sales, pues lucha los 22 años. Y si te tienes que morir luchando contra tu pecado, muérete luchando contra tu pecado hasta el último día. Porque Dios, viendo eso, se va a compadecer de ti y te va a salvar. No nos dejemos llevar por la corriente del pecado. Ciertamente tenemos caídas. Y cuando tengas caídas, busca levantarte pronto, acudir al sacramento de la confesión, ir a la Eucaristía y volver de nuevo. Y en la medida en que uno va acudiendo en serio al sacramento de la Eucaristía y la confesión, va volviéndose más fuerte y menos susceptible de caer en el pecado. San Bernardo de Claraval decía que la santidad no consiste tanto en nunca caer, sino en caer cada vez menos y levantarse cada vez más rápido. Entonces yo le digo al hermano, siga entrenando. Y hablo de entrenamiento y lucha porque el apóstol Pablo mismo ponía la vida de la fe en esos términos. Pablo compara la carrera de la fe con eso, con una carrera, con un atleta. Y un atleta, un gladiador, recibe golpes y tiene caídas, pero tiene que levantarse y correr la buena carrera. Y hay que hacer mortificación y hay que aprovechar este tiempo de Cuaresma. El apóstol Pablo, que había recibido un proceso de conversión tan impresionante, un hombre santo, aún así decía, castigo mi cuerpo, no vaya a ser que yo mismo, que he enseñado a otros, vaya a salir reprobado. Entonces, si el propio apóstol Pablo tenía que luchar contra su propia pecaminosidad de forma constante y mortificada, ¿qué nos espera a nosotros? Que quien hace la llamada se sorprende de que se encuentre con tentaciones y caídas. Bueno, el apóstol Pablo, ese santazo, en Romanos capítulo 7 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Oh hombre miserable que soy. Seguro quien ha llamado se siente así. Pues bien, le doy esperanza, también se sentía así el apóstol Pablo. Entonces usted tiene que ir a 2 de Corintios capítulo 12. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón de carne, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi fuerza se muestra en la debilidad. En la medida en que Él se sepa pecador, va a tener más conciencia de que depende de la gracia de Dios y va a valorar más la gratuidad del perdón de Dios. Y en la medida en que vaya profundizando en esa gratuidad, va a ir pecando cada vez menos y se va a ir levantando cada vez más rápido. En resumen, no se rinda. Dios está abierto con su misericordia a perdonarlo infinitamente. Si usted se rinde, usted le da gusto al demonio, porque le da a alguien más. Es preferible estar ahí con las deficiencias y caídas en el bando de Dios que estar cómodo en el bando del demonio. Yo lo llamo a que usted no salga del bando de Dios jamás. Levántese 10.000 veces del pecado o 100.000 millones de veces del pecado si es necesario, pero quédese en el bando de Dios. Fiorella. Sí, tenemos otros mensajes que piden el nombre del libro y tu nombre completo, Dante, que es todo este tipo, te llamo por primer nombre y no repito tu apellido. Bueno, por los que están pidiendo el nombre completo, es Dante Urbina y el libro se llama Dios existe, el libro. Sí, de hecho, al presente tengo publicados varios libros. La forma más sencilla en que pueden encontrar mis libros es vayan a www.amazon.com, o sea, vayan a Amazon, y ponen mi nombre en el buscador Dante Urbina y le van a salir todos mis libros publicados, que pueden adquirir en formato físico o virtual. Y sobre mi información, simplemente pongan en Facebook Dante A. Urbina como página y les debe salir. Pongan en YouTube Dante Urbina y le van a salir un montón de videos. O pongan en Google Dante Urbina, le va a salir mi página web y un montón de material. Todo mi material está indexado con el nombre Dante A. Urbina. Sí. Y es muy interesante, Dante, porque tienes temas como economía y psicología, la economía conductual.
Después, no se puede servir a dos amos, capitalismo y secularización, economía y felicidad. Fiorella, Sí, sí, a ese respecto yo quisiera preguntar, ¿podríamos elaborar una teoría económica, Dante, desde la Sagrada Escritura que sería totalmente novedosa y al mismo tiempo la antítesis de lo que se plantea en esta economía de corte capitalista extremo? Nosotros, como católicos, tenemos una gran riqueza en la llamada doctrina social de la Iglesia, que es magisterio. La doctrina social de la Iglesia nos da un entendimiento de la economía desde una perspectiva cristiana conforme a la Escritura y la tradición. Entonces, ahí tenemos, pero la doctrina social de la Iglesia no pretende ser una teoría económica en el sentido científico de competir con otros paradigmas, sino lo que busca hacer es una orientación de teología moral sobre cómo debemos pensar la economía. Entonces, en particular yo tengo un libro de economía que se llama Economía para herejes, donde realizo mi crítica de la teoría económica dominante y paralelamente mi cierta propuesta teórica de economía, en donde lo que yo construyo es con base en los principios filosóficos cristianos. Ahora, el libro no incluye citas explícitas de la Biblia, no es su contexto ni su objeto, pero el trasfondo es un trasfondo de pensamiento cristiano. No obstante, para quienes les sea de interés, les anuncio que voy a tener un debate importante a este respecto. El día martes 16 de marzo voy a tener un debate sobre catolicismo versus liberalismo. Es decir, la cuestión de si el catolicismo y el liberalismo económico, tal como lo propugna la escuela austriaca, son compatibles. Yo voy a sostener que son incompatibles, que no es compatible un orden económico liberal con los principios cristianos, con base en, como nos lo enseña la doctrina social de la Iglesia. Y mi contendiente va a ser el señor Gabriel Zanotti, que es doctor en filosofía y que lleva como 4 décadas dando conferencias, escribiendo artículos y publicando libros, defendiendo la idea de que el catolicismo y el capitalismo liberal, tal como lo entiende la escuela austriaca, son compatibles. Ese video va a estar disponible en mi canal de YouTube. El debate va a ser el martes 16 de marzo. Entonces, en tanto Gabriel Zanotti es el exponente intelectual más importante de toda habla hispana defendiendo la supuesta compatibilidad de un modelo económico liberal con la fe católica, y en tanto yo lo voy a contradecir en el debate, creo que es un evento interesante para dar elementos de juicio sobre la pregunta que se me ha hecho. Pero nuestros oyentes que quieran seguirte. 4:30 hora de Perú. Pero yo lo voy a estar denunciando en mi página de Facebook. De hecho, justo estoy conversando ahí para que hagan el afiche publicitario y ya pronto lo voy a estar publicando. Entonces, lo mejor que pueden hacer para seguir mi actividad y no perderse de cosas como esta es que vayan a Facebook, pongan Dante A. Urbina y busquen en la sección páginas, no personas, sino como página, le dan like y ya le llegan mis publicaciones. Muy bien. Fiorella, el tiempo se nos ha ido. Sí, Realmente así es. se nos fue en un minuto. No, realmente fue algo absolutamente bello, muy profundo, con una consistencia desde el punto de vista de la experiencia personal y desde el punto de vista intelectual, y que realmente nos abriría a muchos otros argumentos para tratarlos ya. Hoy diríamos que hemos tenido como un brochazo, ¿no? Como algo general, pero que cada argumento de estos daría para hacer sendos análisis, ¿verdad, Fiorella? Así es, y bueno, y queremos agradecerte, Dante, de haber participado en este programa, y yo sobre todo por ser es, un testigo valiente, porque entras en temas y en aguas que te deben de traer muchos problemas, muchas críticas y muchas oposiciones, y a pesar de eso continúas con firmeza, con mucho amor, con mucha caridad, porque esto lo haces no solamente por amor a Dios, sino para otros, porque tú deseas
bueno, como fue tu búsqueda, que muchos otros encuentren la verdad y vivan según la verdad. Así que gracias por tu testimonio, gracias por participar de este programa. Padre Germán. Sí, muchísimas gracias, Dante. Nos hemos sentido honrados con tu presencia. Ha sido un verdadero honor por todo lo que nos has comunicado de tu experiencia personal y de conocimiento que ha caído perfecto, ¿no? Para este momento que vive la humanidad de pandemia, de dificultad, un momento que sin duda puede ser también una oportunidad para finalmente muchos plantearnos cuál es el sentido de nuestra existencia. Este testimonio, como lo ha dicho Fiorella, valiente, lo reconozco, lo agradezco de corazón y ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros.